Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Les comentaba yo que había invitado a Stephanie a que nos venga a comentar un poquito qué cosas está investigando recientemente sobre análisis urbano. Stephanie es egresada de nuestra carrera. Eh, He trabajado con ella en algunos proyectos de investigación y ha sido una experiencia bastante grata. Creo que Stephanie tiene este chip de moverse y ser completamente inquieta permanentemente, y eso Sí. es algo que está bien en un arquitecto. Y nada, ella también les va a explicar un poquito qué cosas ha ido haciendo y cómo ha ido encontrando los nichos en los que está ahorita metida, involucrada. Así que nada, bienvenida Stephanie, muchas gracias por tu tiempo y por entrar a la sesión y compartir lo que estás haciendo ahorita. No, gracias a ti, Ángeles, por pasarme la voz de estar acá en la clase de urbanismo y de conocer a los chicos. Estoy revisando acá la lista, creo que no conozco a algunos, y si conozco a alguien, hola, qué chévere que nos estemos reencontrando. Voy a comenzar con una frase que creo que tal vez en alguna presentación le he puesto y es porque es de mis favoritas y es también de una gran arquitecta y urbanista, Benedetta Tagliafico. Ella tiene esta frase que dice que un arquitecto debe encontrar las líneas secretas que harán funcionar la ciudad. Y siempre me quedo con esa frase de las líneas secretas porque creo que ese es nuestro rol como arquitecto, el ser curiosos, investigadores, proponer soluciones y nunca quedarnos como en la conformidad, sino siempre estar en tendencias y en la vanguardia también. Y es lo que quiero comentarles ahora y mostrarles un poco de lo que, como dice Ángeles, he ido conociendo y también de lo que he hecho últimamente en estos años y es de bastante lectura, sobre todo de leer, y es en lo que está enfocado esta presentación. Entonces me presento, soy Stephanie Quispe, estudié arquitectura en la Universidad de Lima, trabajé, como dice Ángeles, en IDIC, en el Instituto de Investigación, he trabajado con Ángeles y con Cristina en una investigación personal de crecimiento y desarrollo urbano en Jesús María. Aparte soy diseñadora de contenidos gráficos y visualizadora de datos y sobre todo actualmente me estoy especializando en el rubro de la innovación urbana, de la investigación y de la gráfica digital. Y considero que todos los arquitectos y todas las personas tienen un superpoder y el mío es graficar ideas con impacto visual. Ahí les he dejado mi correo y mis redes por si quieren revisar un poco de mi trabajo o escribirme un día. El, Les cuento que ahorita estoy trabajando en Impostergable, una oficina de ciencia y ciudad que confundí con cuatro de mis mejores amigas de la universidad, en la cual desarrollamos proyectos involucrados en la transformación, desarrollo e innovación urbana. Nos centramos en todo lo que es el proceso de levantamiento de información, análisis, organización de los datos, sistematización, tomar diagnósticos, todo lo que tiene que ver con la urbe y también con el impacto de los proyectos dentro de ella. Tal vez conozcan algunas de mis socias con las que actualmente trabajo. Está Alessandra Rodríguez, que también enseña en la universidad, Evelyn Maldonado y Claudia Gómez. Y las cuatro tenemos una visión de que justamente queremos trazar este rumbo hacia el desarrollo urbano sostenible e inclusivo para todos y también involucrarnos sobre todo en la vida de nuestras ciudades y en la evolución y la historia, porque las cuatro somos muy curiosas y siempre estamos como tratando de revisar todo lo que se ha hecho respecto a la ciudad con un enfoque particular. Por lo tanto, nuestra misión dentro de la oficina es diseñar proyectos gráficos y urbanos con alto poder de transformación e impacto en nuestras ciudades. Actualmente hemos tenido unos procesos ya internos de investigación y de publicación de guías metodológicas basados en estudios de Gale Architects y también un proyecto interno que es el de PUCU, Caminos para el Encuentro de la Infancia, que tuvo todo un proceso de una metodología impostergable de análisis y también una metodología que aprendimos dentro de la Escuela de Producción de Espacios Públicos para la Niñez de la Municipalidad de Lima. Los invito a que revisen el perfil de Impostergable en ISU, en Facebook o en Instagram, donde van a encontrar mucha la información en la cual estamos trabajando. También soy co-creadora de iMapping, una plataforma urbana inteligente que trabaja con el tema de asentamientos informales, el poder de la data y sobre todo el poder del barrio, ¿no? La importancia del trabajar en comunidad, en el cual posteamos contenido y estamos desarrollando una plataforma que tiene que ver justamente con el poder de la data social. Una vez más los invito para que revisen las redes sociales y también ahí se involucren en la comunidad.
Eso me lleva al tema de hoy, el que vamos a conversar, y es justamente para lo que Ángeles me convoca, que es contarles y conversar un poco sobre metodologías, referentes o análisis del siglo XXI de cómo analizar nuestras ciudades. Todo esto lo estoy trabajando desde diversos libros que he leído, tanto para mis investigaciones como para mi interés personal. Vamos a trabajar esta agenda en 5 puntos. La primera es la introducción, en la cual les voy a hablar un poco de cómo para mí es la visión de entender una ciudad. Voy a mostrarles 3 referentes específicos de Urban Design Lab, Gale Architects, y uno que es peruano, que es de CCC o la Coordinadora de la Ciudad en Construcción. Y al final vamos a realizar un ejercicio en la plataforma de Miro. Es un ejercicio breve, pero que creo que va a sintetizar toda la presentación. Gracias, Ángeles, por compartir los links en el chat. También los estoy leyendo en el chat, por si acaso, si tienen alguna pregunta. Ya, quiero comenzar con este primer statement, que es no todas las ciudades son iguales, pero sí comparten patrones. Esto es algo que me he dado cuenta a lo largo del proceso de leer, de investigar y de conocer el análisis de ciudades, y es que podemos tener distintos escenarios, pero de alguna otra manera comparten patrones, que son estos patrones los que al final nos ayudan a identificar o tener metodologías para diversos contextos. Como por ejemplo, tenemos estas 3 ciudades que ahorita ustedes están viendo en la diapositiva, que son Lima, Hong Kong o Río de Janeiro. No sé si aparte de en Lima, alguno de ustedes ha estado en Hong Kong o en Río de Janeiro. Si alguien ha estado por ahí, podría escribir en el chat. Pero lo que saben es que son ciudades muy distintas, pero Diego ha estado en Río, si es una ciudad, creo que es una de las ciudades, mis ciudades favoritas de Latinoamérica. Eh, es muy viva, es una ciudad con bastante vida. Entonces, estas 3 ciudades pueden parecer que no tienen nada en común, pero ahorita vamos a hacer un breve como ejercicio para mostrarles que a simple vista tienen 3 elementos todas en común. La primera ciudad, Lima. Lima es la ciudad en la cual ahorita todos nos encontramos, y si no estás dentro de Lima, en algún momento eres peruano, has estado en esta ciudad. Lima, a simple vista, tiene unas líneas que es todo el territorio, que en este caso lo estamos viendo en la Costa Verde, pero podríamos estar en cualquier otra parte de Lima y siempre está el territorio, ya sea por los cerros o por las lomas, por cualquier tipo de hábitat distinto está el territorio. Lo mismo, están los elementos construidos como las edificaciones, las viviendas, y están estos puntitos rojos que son las personas, este puntito de vida que aparece en esta ciudad. Bajo este breve ejercicio de análisis, analizamos también Hong Kong. Hong Kong también tiene estos 3 componentes o estos 3 patrones. Lo construido con esta línea que nos muestra los montes, las personas con los puntos y todo lo que es todo lo que es construido con rectángulo y el territorio con las líneas, ¿verdad? Entonces vemos que entre Lima y Hong Kong hay una similitud, hay patrones que nos ayudan a entender estas ciudades. Y lo mismo con Río. Río tiene tanto territorio como construido y personas. Hice este ejercicio porque creo que cuando a veces pensamos en ciudades, tratamos de no ponerlas todas en un mismo saco, todas son muy distintas. Es cierto, pero mantienen patrones, que es lo que ayuda a los urbanistas a poder identificar y analizarlas con metodologías que después tú aplicas en distintos contextos. Es por eso que cualquiera de estas ciudades, o tal vez otras como, no sé, Nairobi o París, que tiene el río Sena y también tiene todo lo construido y lo edificado, está envuelta en estos 3 patrones que, para que entiendan, toda ciudad también comparte. El segundo statement que quiero decirles es, para entender la ciudad debemos de leerla y de visitarla. Por ejemplo, Diego nos dice, yo he estado en Río, yo asumo que él tiene una perspectiva del río porque la ha visitado, conoce, ha interactuado con las personas, con el lenguaje, con las tradiciones, pero no sé si en algún momento ha leído algún libro sobre Río, conoce su historia, conoce la evolución, conoce quién la fundó, cómo es que se construye todo este paisaje de montañas. Por eso siempre los invito a que, si a ustedes les interesa el tema de visitar ciudades, entender el urbanismo, la visiten, como también la lean. No, Diego nos dice que de Río no sabe. Entonces, el leerla y el visitarla para mí ha sido un compromiso que yo hice, porque ciudad a la cual conocía o un viaje que hago, me gusta leer, tanto comprar un libro en el mismo lugar para entender a un autor local, como también leer de ella antes de ir.
Por eso es de que si ustedes quieren introducirse al tema de todo lo que es urbanismo, tienen que por lo menos haber leído estos dos libros y estas dos visiones de cómo se hace ciudad y cómo se analiza ciudad. Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs y Kevin Lynch, La imagen de la ciudad. ¿Alguno lo ha leído? ¿O lo están leyendo tal vez? ¿Fragmentos o algo? Lo están descargando. Muy bien, les aconsejo que los lean. En realidad el libro de Kevin Lynch es muy rápido, es corto y es preciso a lo que él te dice, las formas de entender la ciudad a través de nodos, de hitos, de bordes, sendas, que son como los principales componentes que él usa. Y Jane Jacobs sí es un libro un poco más ancho, creo que lo debo tener por aquí, aquí está. Es este de acá, es un poco más gordito, pero es un libro que te explica bajo la forma de hacer ciudad de Jane Jacobs que ella no es que era una arquitecta, tenía otra forma de entender la ciudad. También te muestra todo este día a día de lo que es, por ejemplo, ella vivía en Nueva York, ¿no? Del día a día de Nueva York. Entonces, una vez dicho esto, hay otro statement que les quería dar y es que Latinoamérica está siendo ahorita el escenario de una nueva forma de hacer urbanismo. Tal vez por muchos años ya lo ha sido, pero en este preciso momento, en lo que es siglo XXI, hay distintas maneras de intervenir en Latinoamérica y sobre todo porque hemos aprendido de lo que se ha hecho en Europa, de lo que se ha hecho en Asia, en África y se está trayendo todo ese conocimiento también en Latinoamérica. Es por eso que vamos a hablar del primer referente que les comento y es Urban Design Lab. Urban Design Lab es una firma de Viena, de Austria, que se encarga o se encargaba hasta un cierto momento de hacer todos los planes urbanos junto a BIT Ciudades de distintas ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Para mí es uno de los referentes más grandes en lo que es urbanismo actualmente del diseño de ciudades latinoamericanas, ya que el libro que les voy a presentar es Urban Design Lab, en el cual fue escrito en el 2019, es sumamente moderno, contemporáneo, y también presenta una metodología de urbanismo participativo que es aplicada y creada para contextos latinoamericanos. Entonces, eso nos da a entender que tienen toda una base de lo que ya hemos visto de autores que han hecho como una metodología general y la han contextualizado a Latinoamérica. Y esto es muy importante, sobre todo el tema del urbanismo participativo, porque es la única forma que ellos han entendido que para ser ciudad en Latinoamérica tienes que conversar con las personas. En realidad debería ser uno de los principios para todo momento en el cual se haga ciudad. Nos traen 4 pasos de metodología y que son estos a lo largo de la presentación, van a ir conociéndolos a través de estos cuadraditos. El primero es el proceso de investigación. Ellos realizan un proceso en el cual conocen a qué lugar están yendo, qué tema van a ver, específicamente con quiénes van a dialogar, y eso nos lleva al segundo paso, que es el diálogo con los involucrados o los actores involucrados, ¿no? En este caso, con municipalidades, con los organismos que se estén trabajando dentro del barrio o dentro de la ciudad, para poder tener este contacto y esta networking funcionando para implementar todo lo que es diseño o planificación de ciudades. Después llegan a la etapa del trabajo o del diseño de proyecto en sí, en el cual después de realizar todo un proceso con las personas involucradas, no solamente las personas que viven ahí, sino también las que hacen uso del espacio, las que de alguna manera gestionan el espacio como municipios o gobiernos, diseñan el proyecto. Y esto lo trabajan en base a lo aprendido de los stakeholders y ellos como profesionales moldean esas ideas y las convierten en un proyecto. Y finalmente nos comparten una herramienta de un toolbox, que es como una caja de herramientas para el desarrollo planificativo. Y eso es lo más valioso de este aporte que hace Urban Design Lab, porque te da exactamente como pautas de cuánto tiempo tienes que tomarte, cuántas preguntas tienes que realizar. Y esto es lo interesante porque ha sido un trabajo multidisciplinario. Acá no solamente intervienen arquitectos urbanistas, sino también sociólogos, psicólogos, geógrafos, y eso es algo que el análisis y la planificación urbana deben conocerlo. Es totalmente multidisciplinaria. Es más, de eso se trata hacer ciudad, porque no solamente una ciencia está involucrada, están todas las ciencias de ciudad involucradas. Acá están viendo algunas imágenes en las cuales nos muestran todos los proyectos que han desarrollado en Latinoamérica, tanto en Perú como en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en casi todos los países de Latinoamérica. Por eso es una guía que extrae unas buenas muestras de todo nuestro continente. Y este es el proceso metodológico que ellos usan. A través del libro te van contando los pasos y cómo es que llegan a los resultados que han tenido muy buenos resultados en distintas partes del continente.
y que también han sido llevados a la acción, o sea, que han sido ejecutados, no solamente han quedado en la planificación, sino también en la construcción del diseño. Y eso nos los van contando a través de todas las experiencias que han tenido tanto en barrios como en metrópolis. Y, por ejemplo, este es un caso en Jamaica, ¿no? En el cual totalmente una escala y un contexto distinto a lo que podría ser Lima o lo que podría ser Brasil o lo que es México. Y eso es lo interesante también de Urban Design Lab, es que ha trabajado bastante en el Caribe y es una parte que a veces Latinoamérica olvida que tiene y es justamente toda este núcleo centro del continente. Ahí nos muestran cómo intervenir, cómo es que a través de su desarrollo gráfico muestran las propuestas también al barrio y todo eso ha sido construido bajo un proceso participativo. El segundo statement que les quería compartir y el que nos lleva al segundo referente que vamos a revisar es que existen nuevos referentes mundiales del urbanismo. Tenemos a los clásicos que en algún momento ya han leído, como me comentaba Ángeles, en el siglo XX, como también los del siglo XXI que se están formando, y yo creo que el que ahorita vamos a ver es uno de los que está guiando todo el movimiento urbanista del siglo XXI, que es Gehl Architects, una oficina con sede en Dinamarca que trabaja no solamente el estudio de las ciudades, hasta su mismo eslogan lo dice, Making City for People, haciendo ciudad para las personas, sino específicamente en el comportamiento de las personas dentro de las ciudades. Eso es el valor totalmente agregado que considero del análisis urbano de Gehl. Trabaja con la persona y hacia la persona. Entonces, todas las guías o metodologías que ustedes encuentren de Gehl es exactamente de Gehl Architects, conteo de personas, movimiento de personas, qué hacen las personas, todo con el elemento personal. Y una vez más, recordando las imágenes que les mostré, que hicimos el ejercicio de los componentes dentro de las personas, dentro de las ciudades, la persona es totalmente el que le da vida a todo este espacio. Entonces, entenderlo es por lo tanto que planificas bien una ciudad y la llevas al desarrollo y al diseño. En este caso voy a comentarles del último aporte que ha hecho la oficina con el manual o el libro Soft City, el cual habla de construir edificaciones para el día a día, para la vida del día a día. El autor fue David Sim, bajo la firma de Gehl y de Gehl Architects, y el enfoque principal es el diseño del hábitat en el siglo XXI. Este libro fue lanzado antes de la pandemia y muchas de las conclusiones que tiene el libro, ahora que hemos vivido toda esta época de pandemia, logro ver por qué es que hay ciertos diseños que han como colación, como que no han respondido bien a este escenario, porque justamente las indicaciones que te dice el libro o el que ha sido después de un proceso de análisis de Copenhague, han entendido qué cosas están haciendo mal para poder diseñar bien. Y es lo que ahorita nos ha, en cierto modo, como explotado en la cara con todo este tiempo de pandemia. Este es un libro de verdad de un carácter muy ameno y justamente como lo dice su título, sobre la ciudad suave o amigable, cómo hacerla amigable a la persona. Y a lo largo de toda la metodología y también de todo el trabajo de investigación, lo hacen a través de la gráfica de estos cortes como de las viviendas que te muestran de verdad qué sucede en la ciudad, más allá de la forma, cómo se habita. Por eso es que le hago enfoque a lo que es el diseño del hábitat. Diego nos dice que sí ha cambiado bastante el entendimiento de requisitos en una ciudad. Es cierto, con lo de la pandemia todo ha cambiado. Y pensar que estos son los últimos aportes del urbanismo contemporáneo se están reactualizando con este escenario totalmente. Entonces voy a mostrarles un poco de lo que nos dice la metodología de Soft City. Trabaja con 9 cosas sumamente importantes y que acá, a diferencia del Urban Design Lab, van a encontrar tres indicadores totalmente que no estaban pensados para Latinoamérica, pero que en Europa es cosa del día a día. El primero es la diversidad de la forma. Nos dice que no importa si el edificio es cuadrado, circular o de altura o de pocos niveles, la diversidad de la forma ayuda a que haya diversidad de usos y de flujos en la ciudad. Entonces no debería ser una ciudad homogénea como la imagen que vimos de Hong Kong, de esas torres totalmente iguales. La diversidad de los espacios abiertos. No debe ser la misma plaza con una cuadrícula, con una cruz dentro en la cual te lleva a una gruta. Tiene que haber diversidad para que las personas puedan moverse y puedan como interactuar de distintas maneras. La flexibilidad de los usos. Ya hemos visto, si ustedes ahorita están llevando urbanismo, deben haber pasado ya por taller 5 o 6. Entonces ya han visto el tema de edificios mixtos, el cual son los que activan la ciudad, y él una vez más lo dice, los edificios tienen que tener flexibilidad de usos.
totalmente un aporte de la firma que lo ha hecho conocido, es la escala humana. Debemos de pensar en la persona, que la persona es quien va a habitar estos espacios y que son ellos los que al final determinan el uso. Entonces, el hacer unos grandes muros porque crea un ambiente vertical y con una buena iluminación, tal vez no termina transmitiendo lo que en realidad necesita la escala humana. Nos habla de la caminabilidad, de que todas las ciudades tienen que tener esta ley, esta como ley de 15 minutos, todo tiene que estar caminable cerca, y si las personas que conocen Europa saben que es algo que trabajan muy bien, el sentido de la conexión y de la caminabilidad. También el sentido del control y de la identidad. No puede ser una ciudad austera y que no le pertenezca a las personas que están viviendo. Me dijeron, Lima no tiene identidad, porque cuando tú vas a San Isidro es casi lo mismo que Miraflores y casi lo mismo que San Borja. Y yo me quedé pensando y me lo decía una persona de Arequipa, y yo entendía en su cabeza por qué es que esa persona me decía, Lima no tiene esta identidad como imagen, porque en Arequipa tú tienes bien marcado cuando entras del centro histórico, sales, partes a otros lados, atraviesas chacras, subes por andenes, entonces hay como un control del mismo territorio que tiene identidad y que a veces en Lima no se siente, pero obviamente los que vivimos en Lima sentimos esta identidad de barrios. Creo que cuando uno piensa en identidad en nuestra ciudad, hay una diferencia exacta, pero es sutil, ¿no? Por ejemplo, entrar al Rímac o a la Victoria o al Callao, que son distritos con barrio, con identidad, con que todo el paisaje cambia, ya te hace sentir otro sentido del control del espacio, ¿no? Entonces sí hay estos contrastes, pero no están como determinados por la planificación o el diseño, sino por las personas. Eso nos lleva al punto 7, que también nos dice Soft City, que es el confort climático. Los últimos tres son los que tal vez a mi parecer no aparecen en la guía de Urban Design Lab y que son los que tal vez ahorita Latinoamérica no se está enfocando porque tiene otras cosas que resolver, pero son los que deberíamos comenzar a trabajar ya. Y es todo el tema del confort climático, de la huella de carbono y de la biodiversidad ambiental. Gail Arqueles nos dice que no podemos pensar hacer ciudad o diseñar ciudad si es que no tiene clima, si es que no tiene un confort climático. Nos pasa, ahorita estamos en pleno verano y si tu departamento en el cual vives no tiene buena ventilación, debes estar sofocándote. Pero imagínate vivir en otras partes de la ciudad en la cual no tienes ni siquiera la oportunidad de tener aire acondicionado. Entonces el confort climático es algo que no debería pasar desapercibido en ninguna situación. Lo mismo que la huella de carbono, tenemos que diseñar ciudades que produzcan una huella de carbono menor. Y es algo que a veces cuando yo leí el libro, uno lo sabe, ¿no? El cambio climático y todo lo que está sucediendo, pero en realidad lo aplicamos al momento de diseñar o de hacer ciudad o de pensar en nuestros proyectos de tesis. O sea, de verdad pensamos en hacer un edificio 100% ecoamigable y ecosostenible. Eso es algo de que pongo en pregunta, ¿no? Y ustedes me pueden comentar ahí si en algún momento durante la carrera de lo que vienen haciendo han hecho algo con el confort climático, huella de carbono o la biodiversidad ambiental. Porque el último punto que dice Gale es justamente la biodiversidad ambiental tiene que existir en todo diseño de ciudad. Hay ciudades que están muy bien involucradas con todo su territorio y justamente la biodiversidad de animal, flora y fauna, que como por ejemplo voy a poner Medellín, Medellín o Río de Janeiro, que tiene todo este paisaje interno dentro de la ciudad. En nuestro caso, en Lima, sufrimos con el relacionarnos con las mismas lomas, ¿no? No reconocemos esta biodiversidad ambiental o los pantanos. Y más estamos como excluyéndolos y protegiéndolos y poniéndolos en una burbuja y no integrándolos a la ciudad de alguna otra manera, como por ejemplo el jardín botánico que hay en Río o el jardín botánico de Medellín, un jardín botánico en Lima. ¿Es una idea descabellada? No lo sé, porque ya tenemos ecosistemas que manejan esta biodiversidad ambiental y sobre todo Perú, que es un país sumamente biodiverso. Entonces, con estas 9 cosas que nos dice Gail, es que sí es una ciudad amigable, si es una ciudad amigable pensada en todos estos 5, en estos 9 factores. Acá les estoy compartiendo algunas imágenes dentro del libro y así es algo que mucho trabaja la firma de Gail Architects, es que comienza desde la pequeña escala, ¿no? Desde la persona y cómo esta persona va haciendo distintas cosas y después lo ves en relación con las otras personas que están haciendo cosas y cómo se va formando esta ciudad y al final todas estas están dentro de las viviendas como afuera y hace estos cortes de la ciudad en los cuales tú ves de verdad la vida de una ciudad, qué es lo que está sucediendo, no solamente lo que sucede en el parque, sino lo que sucede hasta en la azotea o en el sótano o en la panadería o al frente. Entonces yo me pongo a pensar qué pasaría si haces este corte de tu cuadra
no solamente tú estás en un ambiente, están todos tus vecinos haciendo otras cosas en el preciso momento distintas. Entonces, este análisis que nos trae Gell en este libro, de verdad, nos ayuda a pensar en el comportamiento dentro de los espacios y también fuera de ellos. Eso nos lleva al tercer y último referente que vamos a ver, y es que toda planificación urbana en un barrio debe tener un proceso participativo. En esta oportunidad les he traído un caso peruano que deben conocer este proyecto. Si no lo conocen, los invito a que lo busquen en sus redes. Es el proyecto Fitecantropus, que está en Comas, en La Balanza, y que fue realizado justamente encima de un comedor y en una losa deportiva en el barrio de La Balanza, donde se realiza el Festival de la Fiteca, que es un festival de arte y cultura muy importante en Comas. Este proyecto fue desarrollado por la consultora de la ciudad en construcción, coordinadora de la ciudad en construcción, que era una firma peruana que realizaba este tipo de proyectos involucrados en la innovación social. Esto fue un proyecto del 2017 aquí en Lima, Perú, y les quiero compartir esta experiencia porque personalmente viví la metodología en la escuela de creación de producción de espacios públicos para el barrio y para la niñez, que la dirigió CCC. Entonces, cuando aprendí esta metodología, entendí mucho de los conceptos que habíamos conversado antes, tanto de Jacobs como de Gell, como de Lynch. Y justamente en esta escuela hubieron charlas de Gell Architects y estuvieron presentaciones. Entonces, todo como tomaba sentido. Y la metodología que ellos tienen le llaman la metodología del elefante, que está compuesta de 6 pasos y que comienza primero con el proceso de la inmersión, que es el introducirte en el barrio. O sea, no es un proceso de que investigo antes y de ahí voy, sino primero voy con una mirada de curiosa, de investigar, de introducirme, de conocer a las personas, de entablar relaciones. Después a un imaginario urbano, o sea, esas relaciones que entablé, tengo que conocerlas, extraer el imaginario urbano que ellas tienen de su barrio o de su parque o de por qué quieren intervenir ese comedor. Y entonces, más allá del entender la historia o de leerla en un libro, la extraje de las mentes con los que comencé a conectarme, ¿no? En este caso, CCC lo hizo con las madres del comedor al cual estaban reconstruyendo o interviniendo. Después pasan al paso número 3, que son los diagnósticos y las estrategias. Comienzan a construirlas a partir de los imaginarios urbanos y en compañía de esos imaginarios, es decir, de todo lo que extrajeron de las personas. Y esto después lo llevan a un paso que es el número 4, que fue uno de los pasos que más disfruté aprendiendo, porque es también personalmente una de mis partes favoritas del diseño de ciudades, cuando ves cómo todo se articula y funciona como un sistema urbano integral. Eso es importante tenerlo en consideración, ya que la ciudad no es solo un elemento, no es un poste ni una esquina, es todo un sistema. Entonces, si tú piensas en la intervención de un territorio y no lo ves desde un punto de vista en conjunto, no lo estás haciendo bien. Y esto es algo que aprendí y comprendí también al momento de verlo en otros proyectos, como por ejemplo Puku, el proyecto que les mencionaba, Impostergable, fue concebido bajo esta metodología con un mix de la metodología Impostergable que manejamos en nuestra oficina. Entonces tiene como este híbrido que nos dio, por ejemplo, ellos nos enseñaron el sistema urbano integral y se aplicó muy bien al contexto de Pucusana. De ahí viene el punto 5, que es la activación de espacios. Ellos consideran que es necesario hacer una prueba, un experimento, un pivoteo antes del mismo proyecto, es decir, con un proyecto semilla, en el cual intervienen de una manera de menos presupuesto, menos escala, en un espacio en el cual creen que tienen que insertarse el proyecto palanca, que es el gran proyecto, y probar si es que esta semilla de verdad florece o no florece y si es que esta estrategia y todo lo aprendido está bien. Entonces, hasta este punto es justamente la activación de los espacios a través de los proyectos semillas. Y de ahí entran al proyecto Palanca, que ya de por sí es el desarrollo de arquitectura y de toda la planificación hecha en acción. Entonces van atravesando etapa por etapa y todas acompañados del trabajo con las personas de la sociedad civil. Aquí les estoy mostrando algunas imágenes en las cuales ellos muestran el contexto en el cual está Lima, cómo es que van introduciéndose al barrio y entendiendo la información que tienen, tanto como las cifras o indicadores de niñez o de evolución de los asentamientos informales o de la misma evolución de Comas, ¿no? Y acá ya se introducen más en lo que es el barrio, por qué es un barrio cultural, por qué se da la fiteca en este lugar, qué pueden ellos aportar desde la arquitectura, qué tipo de intervenciones o proyectos semillas podrían hacer para probar si sus análisis y diagnósticos son correctos.
Y lo mismo, como les comentaba, dentro de esta escuela aprendimos este procedimiento y lo implementamos en lo que fue nuestro proyecto final, ¿no? Pasamos por los pasos de elegir un lugar, de iniciar un proceso social, de elaborar un diagnóstico y estrategias, estructurar el sistema urbano, desarrollar los proyectos palanca y semillas, y también diseñar las activaciones urbanas y sobre todo al final diseñar los lineamientos de gestión y de comunicación, porque esto tiene que ser transmitido a la población de alguna forma y también gestionado, ¿no? Llegando ya a la parte final de esto, antes de pasar al ejercicio en Miro, les quiero compartir un bonus. Y este es uno de los libros que Ángeles principalmente me pidió que hablara y fue Shaping Cities. Y he traído dos más que también los he terminado de leer el año pasado, que fue Sao Paulo, una biografía gráfica y el diseño de la ciudad o Orden sin diseño, que es de Alain Berthaud, que es uno de los libros que me ha cambiado la perspectiva sobre la planificación urbana y que si les interesa el tema de urbanismo tienen que leerlo de todas maneras. Voy a comenzar con The Shaping Cities. The Shaping Cities es un libro que habla sobre todo con un análisis de un enfoque urbano comparativo. Habla de las ciudades a través de la última era del siglo XXI. Compara 10 ciudades, las más grandes, Río, Tokio, Hong Kong, Londres, Berlín, y sobre todo las va comparando, no en la misma muestra, sino a través de categorías. Y esto es interesante ver porque, por ejemplo, la Escuela de Economías de Londres es quien lo hace. Y esto es un punto importante también que les digo y que ahorita está en vanguardia. Los economistas son los que diseñan las ciudades. Entonces, esto es importante entenderlo porque no solamente son los arquitectos o los urbanistas. Al final son profesiones como los economistas quienes toman las decisiones, porque si hay algo que me ha enseñado este libro y el de Orden sin diseño, es que las ciudades están creadas por los mercados y por mercado entiendas el lugar o espacio donde se da el intercambio de bienes, de oferta y demanda, no exactamente un mercado como donde voy a comprar frutas, sino el intercambio de bienes, o puntos o núcleos zonales donde se activa la economía del país. Entonces, esto es algo que da totalmente otro giro a la planificación de ciudades desde un punto de vista desde la economía. Y una vez más lo repito, la multidisciplinaridad para el enfoque de ciudades es totalmente necesaria porque no solamente arquitectos y urbanistas vivimos en las ciudades. Entonces, les cuento un poco de lo que muestra este libro. Trabaja la conectividad de las ciudades más importantes de Lima, de las metrópolis. Menciona Lima, sí la menciona en algunas partes, pero sobre todo se hace énfasis según algunas categorías y las analiza de distintas maneras. Todo siempre comparativo, para que puedas ver indicadores y que entiendas que si esto sucede en Río no es lo mismo que sucede en Tokio, por más que compartan patrones, ¿no? Trabaja bajo 6 categorías. La primera, emergencia, todas las ciudades que están en el carácter más alto de emergencia. Por ejemplo, ella habla de la emergencia de Nueva York contra el friaje y las inundaciones, como es una ciudad que de alguna otra manera desarrolla mecanismos para eso, o tal vez lo que es Tokio. Comienza a hablar de las ciudades que están en emergencia. Después pasa a todas las ciudades del mundo que tienen poder, que manejan el mundo a través del poder. Menciona Berlín, menciona todo lo que es Hong Kong, Singapur, ciudades y países que manejan el poder actual del mundo, tanto económico como de algunos otros factores. De ahí entra lo que son las ciudades vulnerables, que tienen factores más que las debilitan de alguna otra manera. Menciona ciudades como con bastante asentamientos informales, como el caso de Medellín o de Sao Paulo o de México, Ciudad de México y también Caracas, que tiene bastante índice de asentamientos informales. También trabaja la variable de contrastes, donde existen más como contrastes entre los niveles socioeconómicos o los niveles también sociodemográficos. Hay ciudades en Europa donde claramente la población etaria de adultos mayores es mucho más alta que la población joven y cuando te lo va contando tú te das cuenta qué ciudades son jóvenes, qué ciudades son viejas, qué ciudades tienen, por ejemplo, ciudades como Venecia, que tienen muchos años, son de las ciudades más antiguas, tienen una población tanto joven como mayor. De Italia es una de las que menos tiene población mayor, hay otras que tienen más alto índices. También trabaja con la variable de intervenciones. ¿Cuáles son las ciudades en las cuales más se ha hecho más cosas?
en las cuales el gobierno ha intervenido de mejor manera, que ha hecho más proyectos, como por ejemplo menciona lo que fue Londres en las Olimpiadas y todas las intervenciones que se hicieron en Londres. También habla sobre las ciudades contemporáneas, quiénes son ahorita las que dirigen estas tendencias hacia el mundo contemporáneo, ¿no? Ahí menciona, creo que las grandes ciudades como las asiáticas, todo lo que es Hong Kong, Tokio y Singapur, lideran el mundo asiático africano, todo lo que es en lo occidental, es más Nueva York o Sao Paulo o Ciudad de México. Entonces ahí nos hace un comparativo muy interesante y cómo también entre esas ciudades dialogan. El segundo libro que les traigo como bonus es uno de los libros que también me ha encantado leerlos y que también ha sido mi motivación para una investigación personal, que es sobre Sao Paulo, de Felipe Correa. Felipe Correa es un profesor de la Universidad de Texas y también de la Universidad de Harvard, y aparte es uno de los investigadores y urbanistas contemporáneos más importantes del rubro, y tiene este libro con un enfoque de netamente una biografía urbana de la ciudad de Sao Paulo. En este libro nos cuenta técnicamente tres enfoques principales que él ha usado para entender la ciudad de Sao Paulo, y que para mí son lo más básico y lo más importante que tenemos que tener al momento de intervenir en ciudades o en hacer análisis urbanos. El primero es la variable de la escala, ¿no? El tener la multiescalaridad, pensar en lo pequeño, en lo grande, en la intersección de estas dos escalas. También nos habla de la evolución, comprender la evolución a través del tiempo de una ciudad. No siempre ha sido así, una ciudad ha tenido momentos buenos como malos que la han llevado a este punto actual y que de alguna otra manera la han compuesto. Y el tercer punto o enfoque es la multidisciplinaridad. Trabaja con un enfoque también totalmente de ingenieros industriales, arquitectos, urbanistas, sociólogos, mezcla todas las visiones de Sao Paulo en un libro. Y eso es un valor agregado que de verdad te muestra toda la riqueza que tiene una ciudad desde distintas profesiones. Es un libro que también lo recomiendo bastante, sobre todo porque el nivel gráfico que maneja y de expresión es de los mejores. Y el último libro, y que lo puse al final, y no por un tema de que sea el menos importante, sino porque es el que personalmente ha cambiado mi perspectiva de cómo se diseñan las ciudades, y lo escriben también bajo el punto de economías del Instituto de Massachusetts de Tecnología. Alain Bertot nos habla de cómo la economía urbana moldea las ciudades. Y es algo que me hizo, cuando lo terminé de leer, dije, ahora entiendo por qué el país tiene un 80% de informalidad en todos nuestros aspectos posibles. Las ciudades, técnicamente la premisa que él dice, las ciudades están construidas a través de los mercados, donde hay dinero, donde hay intercambio de bienes, donde hay crecimiento y oportunidad, se forman las ciudades. Y por muchos años en el continente o por aquí decirlo, en el aspecto latinoamericano, nosotros nos hemos dedicado a sanear ciudades, no a planificarlas desde el punto específico donde se va a construir y crear este nodo comercial o este nodo de mercado de intercambio. Entonces, ¿qué hacemos? Saneamos lo que crece alrededor de ese nodo, pero sin intervenir el nodo. Y es algo que normalmente otras ciudades ya no lo tienen concebido. Por ejemplo, las ciudades que diseña Norman Foster o que diseña OMA son ciudades que parten de los núcleos y se abren al desarrollo total del territorio, ¿no? Como por ejemplo las ciudades de Emiratos Árabes como Dubái o Abu Dhabi, que han sido creadas bajo esa lógica de colocar puntos específicos que activen y que creen un sistema dentro. Es la lógica que él dice. Las ciudades no pueden ser pensadas de afuera hacia adentro, tienen que pensadas también de adentro hacia afuera. Esos ambos es como el ritmo de un corazón que no deja de latir. Un corazón no late de una sola forma, late de dos formas. Y por eso es que él también dice, las ciudades nacen del intercambio de las personas, y eso lo vemos a lo largo de la historia. Las plazas de los mercados, antiguamente lo habrán visto en historia y también supongo que lo han visto cuando hablamos de los puntos de intercambios principales de las ciudades, eran los mercados, las plazas. A partir de ahí se pone la iglesia, se pone el municipio, se pone el otro, el otro, el otro. Entonces, esto es lo que va creando la economía de una ciudad, y donde haya oportunidad va a haber ciudad. Y lo vemos también en las pistas, donde cuando hacen una nueva carretera comienzan a aparecer casitas, pero se diseñó la carretera, pero no se diseñó qué iba a pasar con esas casitas que iban a venir detrás de esta gran obra. Entonces, de verdad, si tienen esta idea de conocer otras perspectivas de hacer ciudad, les recomiendo totalmente este libro.
cómo los mercados terminan moldeando las ciudades. Y para comprender lo que es la informalidad en nuestro continente, es muy importante saber de que estamos trabajando y saneando cuando no nos enfocamos en el mismo núcleo del intercambio informal y no de las consecuencias de la informalidad, ¿no? Eh, Bajo cuatro aspectos importantes que decirles en este libro, los aspectos económicos, es importante conocer qué produce una ciudad, cómo lo produce y cuánto produce, la densidad poblacional, porque no es lo mismo que tengas una ciudad con 2 billones de personas que produzca menos que una que tiene 100 millones de personas. Hace, por ejemplo, las comparaciones entre Jakarta y London, ¿no? Son totalmente ciudades con densidades distintas y con ingresos distintos y justamente por lo mismo con un desarrollo urbano distinto. También hace la repartición de recursos, cómo se reparten los recursos, cómo llega todo al resto de ciudades y esta conectividad que les menciono, que no debería ser ajena a que todo se centralice en un punto y que de ahí comience a repartir punto por punto, debería ser una red sistemática. Y también habla bastante del estudio de oportunidades, cómo uno tiene que identificar como planificador de ciudades dónde va a haber un nuevo núcleo céntrico del crecimiento de la ciudad y comenzar a desarrollarlo, no esperar a que se dé el mercado y se desarrolle la informalidad, sino intervenirlo antes que. De verdad, es uno de los mejores libros que he leído hasta el momento. Muy corto también, pero preciso. Ya para finalizar, les quiero hacer un breve review de todo esto, que hemos hablado de distintos como referentes actuales del urbanismo del siglo XXI y con distintos enfoques, y eso nos lleva a la primera review que les quiero hacer, y es que no hay una fórmula perfecta. Todas tienen de alguna forma lo necesario y lo justo para el contexto que están trabajando. Entonces, si ustedes quieren en algún momento, y me ha pasado porque también soy estudiante y quieren como, quiero usar esa metodología para esto y porque es la mejor, tienen que abrirse a un mayor como universo de metodologías y de formas de analizar y se van a dar cuenta que no hay una fórmula perfecta, hay distintas piezas que uno puede como construir hasta una propia para aplicarla. Sí hay enfoques en los cuales, por ejemplo, si ya tienes un antecedente que esto ha funcionado, por ejemplo, en 15 países de Latinoamérica, es muy probable que funcione en tu país. Entonces ya tienes como esos pequeños patrones para aplicar esas metodologías. También el otro punto es que el enfoque tiene que ser 100% multidisciplinario. Cualquier análisis, intervención en la ciudad no puede ser solamente de una ciencia, de una disciplina. Y eso es algo que en la carrera tienen que trabajarlo. Nosotros, o por lo menos no sé si actualmente la universidad lo está haciendo, pero no nos relacionamos con estudiantes de economía o de comunicaciones o de ingeniería civil. Creo que con ingeniería civil más, porque está dentro de la rama, pero es necesario hacerlo y si ustedes tienen la oportunidad de ir a algún círculo de esas facultades, vayan, porque tienen como estudiantes de otras facultades pueden ir. Yo me acuerdo cuando estaba en el círculo de arquitectura internacional, teníamos estudiantes de ingeniería industrial. Entonces, este como enfoque de distintas disciplinas te ayuda a comprender cómo piensan ellos y también cómo eso aplicarlo a tu disciplina. Y eso es uno de los valores que más tienen que rescatar de toda esta como experiencia universitaria. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de meterse a algún otro círculo de otras carreras. Fotografía, dice Word. Claro, de comunicaciones, que el lectivo de ahí también es muy bueno. Creo que eso también pueden ver. Se puede hacer con otras carreras, sí. Sobre todo en el evento que hay de círculos universitarios que hacen, ahí uno conoce de todo tipo. Me acuerdo que una vez un amigo de arquitectura quería meterse a de derecho, porque había un círculo que estaba hablando del derecho urbano, que es algo que, por ejemplo, normal no lo vemos en la carrera, ¿no? También otro review que quiero hacer es el trabajo de escalas. Casi todos los análisis que hemos visto trabajan con la multiescalaridad. Es algo que está en la perspectiva de todo arquitecto urbano o planificador urbano. No podemos no dejar de concebirlo. Y el último review es el uso del espacio por el ser vivo. No solamente pensemos en la persona, ya lo hemos visto que el arquitecto nos sale de la persona, pero existen otros seres vivos como también lo son la flora y fauna, los animales y las plantas que tienen que ser intervenidos y también tienen que ser integrados al diseño y a la planificación de las ciudades. Ya nos decía el análisis de Google Architects, pensar en el cambio climático, pensar en la biodiversidad, en el ecosistema y en el medio ambiente. Finalmente, antes de pasar al edificio, les quiero también dejar esta frase que es una de mis favoritas, es que yo creo que ahorita ustedes están en la mejor era para que sean curiosos y creativos y que piensen y armen su propia metodología
para que también tengan un proceso interno de cómo uno interviene su ciudad o lo va reconociendo. Y eso es lo que lo van a ir ganando con experiencias si les interesa el tema de diseño de ciudades, porque ya lo vas entendiendo. Yo, por ejemplo, tengo una metodología que normalmente usamos en la oficina, que extrae de aquí, de distintos puntos y también de lo que creamos, y nos funciona. Entonces, como les digo, no es una fórmula perfecta, pero sí tienes que conocer qué otras personas han hecho, leer, buscar referentes, ver qué intervenciones se ha hecho anteriormente, no solamente centrarte en tu posición, sino también abrir tu universo, ¿no? Y también les invito a que me pueden buscar en redes o escribirme por correo si tienen alguna duda o quieren material extra que tal vez ahí les haya interesado. Les cuento que todos estos libros los he comprado por Amazon los últimos, por lo menos 3, los he comprado en época de pandemia. Entonces, sí llegan a Lima, todo es chévere si los quieren comprar. Es muy bueno también el servicio ahí.